bueno, hoy vamos a hablar sobre placas obturatrices en pacientes FLAP y remodelación dinámica. Hablamos de remodelación dinámica porque es la técnica que utilizamos. La placa que nosotros utilizamos sirve para alinear los segmentos maxilares, reposicionar la lengua y mejorar la alimentación. O sea, que la placa obturatriz no sirve solamente para obturar, o sea, para cerrar un agujero, digamos, sino nos va a servir para alinear estos segmentos maxilares que van a ir creciendo, de manera que los vamos a poder ir guiando, a reposicionar la lengua para que en el futuro ese paciente tenga una buena fonación, una buena deglución, ¿sí? Todas las características que nos dan una buena posición de la lengua, y mejorar su alimentación. En el caso de los bebitos, no es que no puedan alimentarse sin la placa, pero sí mejora la calidad de la alimentación. Bueno, esta es la impresión de la placa, ¿sí? Que se toma con unas cubetas individuales que vamos a confeccionar. Vamos a tener unas cuantas cubetas que las podemos confeccionar en base a los modelitos que vamos teniendo, a los diferentes modelos. Pueden ser cubetitas para pacientes bimaxilares, con fisura bimaxilar, unilateral y bilateral, perdón, que van a ser diferentes, ¿sí? Bueno, y acá tenemos una placa confeccionada. En este modelo no vemos la fisura porque cuando confeccionamos la placa, lo que hacemos es tapar la fisura con yeso o con cera para poder evitar que el acrílico interfiera en la fisura. Bueno, la plaquita se confecciona según los límites de la boca. Después el odontólogo va a ir desgastando en los sitios que necesite, ¿sí? Y esta placa nosotros la usamos con lo que se llama un remodelador nasal, ¿sí? Este remodelador nasal va adosado a la placa. Esta es la placa acrílica, y este remodelador va adosado. Acá podemos ver cómo queda, ¿sí? En la punta de la nariz, ¿sí? Si fuera la fisura, esta es una fisura unilateral. Si la fisura fuera bilateral, tendría dos remodeladores, ¿sí? Uno acá y el otro acá. Acá se ve la placa sin el remodelador y con el remodelador, que se adosa con acrílico. Acá podemos ver cuáles son las funciones de ese remodelador nasal. Nos va a permitir proyectar la punta nasal, ¿sí? Trabajarla, elongar la columela, eliminar la brida endonasal y borrar la memoria del cartílago alar. A ver, vamos a mirar un poco esto, ¿sí? Y acá lo vemos. Cómo se proyecta la punta de la nariz, ¿sí? Y trabaja la naricita. Acá está haciendo una pequeña isquemia, lo que quiere decir que está trabajando este remodelador. Estos son todos casos de la doctora Lansam. Bueno, este es un paciente con una fisura unilateral. Acá vemos colocada la plaquita y la plaquita con el remodelador. Esta es la toma de impresión. La toma de impresión se hace con silicona masa. Esto es lo que ven acá, es la silicona masa.
¿sí? Que es bien densa, para que no corramos el riesgo de que, de que el material se introduzca dentro de la fisura. Bueno, esta es la cubeta individual que confeccionamos, ¿sí? Con acrílico común, como cualquier cubeta individual. Y acá está colocado ya el remodelador, que lo coloca el odontólogo, ¿sí? Presencia del bebé, va a colocar en la dirección que necesite trabajar, ¿sí? Este remodelador. Voy a ir para atrás con las diapositivas para mostrarle cómo está confeccionado este remodelador, las partes, digamos, que tiene. ¿Sí? Acá podemos ver el componente remodelador, ¿sí? Que es esto, que es la cabecita, que es de silicona, es un material que no hace daño a la pielcita del bebé, que va a trabajar en forma dinámica con este componente que es como un resorte, ¿sí? Que trabaja con la succión, o sea, cuando el bebé succiona con la placa puesta, esto se mueve, ¿sí? Hace el efecto de resorte y trabaja sobre la nariz. Y este es el componente direccional del remodelador. Con esto se da la dirección a la cual yo quiero llegar, ¿no? Si quiero ponerlo más derecho, quiero trabajar esta zona, si quiero trabajar esta zona, esto con una pinza se mueve, ¿sí? Hacia un lado, hacia el otro, y yo llego al lugar que quiero trabajar. Este componente, esto es como si fuera una B, son dos partes metálicas que tiene, como dos palitos metálicos, que es lo que va adosado a la placa, ¿sí? Ahí se ve, capaz, ¿sí? Ahí se ve cómo está adosado a la placa acrílica. Capaz que, vamos para atrás. Acá se ve el poquito de acrílico que se le coloca como para adosarlo. Hay que tener cuidado de no invadir la zona del resorte para que no pierda movilidad, ¿no? Esto lo coloca el odontólogo con el paciente presente, el bebé presente, le coloca la placa y va ubicando el remodelador en el lugar que corresponde. Con una bolita de cera lo coloca provisionalmente, después lo saca de la boca, le coloca acrílico y lo deja endurecer fuera de la boca. Luego, con el componente direccional, lo puede mover, ¿sí? Hacia la dirección que quiera. Y así queda colocada la placa. En este caso, vemos que la placa toma bien la premaxila, ¿sí? Porque es un bebé que tiene una fisura bilateral, ¿sí? Y acá se ve bien cómo trabaja el remodelador, ¿sí? Haciendo el trabajo previo a la cirugía. Esta nariz queda bien remodelada para que el cirujano pueda hacer su trabajo con mayor comodidad. Porque el estigma más grande que tienen estos pacientes es, a ver si se ve en alguna foto, el achatamiento en esta zona, ¿sí? Que seguramente los que vieron pacientes fisurados que no están tratados con estos métodos, ven que son operados, cerrados acá, cerrados en esta zona, y queda toda esta zona de achatamiento. O sea, este perfil, en este caso que es una fisura unilateral, quedaría este perfil bien y con este achatamiento, ¿sí? Que es el mayor estigma
que van a tener estos pacientes, ¿no? Más allá de la fisura, porque la fisura después se cierra, la fonación se recupera con un tratamiento fonoaudiológico, pero en esta sociedad que tenemos, que juzga tanto la estética, este estigma de esta nariz así plana es la mayor carga de estos pacientes. Con lo cual, trabajando eso, el odontólogo se toma el trabajo de hacer este trabajito, para la redundancia, los pacientes quedan muchísimo mejor. Bueno, acá hay un modelito de una fisura bilateral, ¿sí? La fisura está acá y acá. Acá tenemos la premaxila, ¿sí? Entonces, con la placa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confeccionar una placa, ¿sí? Que nos una todo esto, una plaquita obturatriz. Acá vamos a llenar de yeso, ¿sí? Yeso o cera. Si quieren tener el modelo enseguida, si quieren recuperar este modelo enseguida como era originalmente, pueden ponerle cera, ¿sí? Y cierran toda la fisura con cera, ¿sí? Si quieren hacer dos modelos, por ejemplo, pueden hacer un duplicado del modelo para que les quede después, y esto lo pueden llenar todo con yeso para ya trabajar el acrílico sobre la placa, sobre este modelo mismo. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Se confecciona la placa acrílica, ¿sí? Es una placa, yo confecciono una placa de acrílico de autocurado. Se trabaja en el momento para que el paciente se vaya con su placa colocada, ¿sí? Así trabajamos con la doctora. A ver, vamos para adelante. Ahí está, este modelito. Acá tenemos otro modelito del mismo paciente, ¿sí? Se ve bien la fisura. Bueno, y vamos para atrás. En este caso, se trabaja con dos remodeladores, ¿sí? Se coloca también en boca, primero uno, o sea, con el paciente presente, no, perdón, en boca no, con el paciente presente. Se coloca primero uno, selecciona, se pone el remodelador donde quiere que trabaje, y después se coloca el otro, con el mismo método. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, si quieren que paremos acá para hacer alguna pregunta o ver alguna cosita. Gustavo. Bueno, por ahora venimos bien. Bien. Bueno, básicamente esta es la técnica de placas obturatrices y remodeladores. Si alguno quiere empezar a hacer alguna consulta sobre la placa, sobre la confección de la placa, sobre el material que usamos es acrílico de autocurado, común. En general van a ver que que nosotros las hacemos con colores. Esto se hace un tiempo porque empezamos a recibir quejas de las madres que perdían las placas y no las encontraban al ser de acrílico cristal. Entonces, bueno, empezamos a hacer placas de colores como para que las puedan encontrar. Bueno, por ejemplo, esta placa lo que tiene es una colita, ¿sí? Porque la fisura iba hasta ahí. Entonces nosotros
lo que vamos a hacer siempre es ir hasta donde va la fisura. Después, si el odontólogo quiere desgastar en el consultorio, considera que tiene que desgastar la placa en algún lugar, se desgasta con una placa común, ¿sí? Y lo que, a ver, les quería comentar es esto sobre la placa. Perdón, que vaya para adelante y para atrás. Nosotros vamos a confeccionar esta placa en los límites que nosotros tenemos del modelo. Ahora bien, en la práctica, yo me di cuenta que la doctora siempre me decía que necesitaba que baje este flanco, ¿no? Entonces, ¿por qué era eso? Porque nosotros en el laboratorio no tenemos al bebé, ¿sí? No tenemos esta carita. Entonces, cuando dejamos el flanco muy largo en esta zona, lo que hace es levantarle esta zona del labio al doctor, ¿no? Y le proyecta como si fuera una puntita, ¿sí? Capaz que acá se puede ver mejor cuando toma la impresión. O sea, si yo dejo la placa larga, lo que hace es levantarme el labio así, ¿sí? Que es algo, y acá se ve también esta punta de acá, cómo levanta el labio cuando, si imagináramos que este flanco sería el de la placa, ¿no? Este flanco iría hasta acá, me levanta este labio así y ya no le sirve la placa al doctor. Entonces, en esta zona dejamos la placa con el flanco un poco más bajo. Por lo menos esa fue mi experiencia trabajando con la doctora, que me di cuenta que siempre necesitaba que este flanco sea más bajo, y cuando, como tengo el privilegio de poder entrar en el consultorio de vez en cuando a chusmear, descubrí esto, ¿no? Que en esta zona, si la placa es larga, ¿sí? Aunque sean los límites del modelo que corresponden, lo que va a hacer es ese defecto, de levantarnos ese labio, y ya cuando trabaje esta zona, le va a quedar esta punta del labio levantado, y como los bebés son tan moldeables, cuando empezamos a trabajar de muy chiquititos, le podemos generar algún defecto, ¿sí? Indeseado. Andrea, te paso algunas preguntas. Sí, a ver. Nos pregunta Gabriela cuál es el límite de la placa y qué marcan las líneas negras del modelo. Bueno, ahí voy con el modelo, a ver si puedo ir con el modelo que está marcado. Acá, bien. Los límites de la placa van a ser los límites que te da el modelo de fondo de surco, ¿sí? Todo fondo de surco, ¿sí? Vamos a ir hasta ahí. Después, los desgastes los va a hacer el odontólogo según los considere. Por lo menos esa es la manera en la que yo trabajo con la doctora. Ella, igualmente, siempre los técnicos trabajamos bajo las órdenes de los odontólogos, ¿no? O sea, si el odontólogo, por ejemplo, no trabaja como yo trabajo con la doctora Lanza, y él te da otro tipo de indicación, te va a decir hasta dónde quiere que llegue su placa. Nosotros trabajamos así. Los límites me los da el modelo, ¿sí? Lo que yo puedo ver del modelo, hasta dónde va la fisura. Trabajo bien hasta el final de la fisura, y aquí hasta fondo de surco, y después ella desgasta donde ella considera. Y las líneas del modelo lo que marcan son, acá están los segmentos maxilares, ¿sí? Lo que vamos viendo es la evolución. Hacemos los modelitos de recién nacido,
y después vamos haciendo la evolución de los modelos para ver cómo quedan alineados estos segmentos, ¿sí? ¿Ves? Esto sería como si marcáramos un paladar normal, ¿no? Nosotros queremos ver cómo van, a ver si tengo otro, ves que acá se ven diferentes, mira cómo este segmento está alineado de otra forma. Esto, con el uso de la placa, lo que hace es ir alineándose, ¿sí? El odontólogo va desgastando la placa en los lugares que considera para que estos segmentos se vayan alineando. A ver. Si hay, ¿sí? Esta placa estaría mm, marcada por acá, está bien alineada, ¿sí? No sé si se entendió. Bien. Sandra nos pregunta si esto se cementa y cómo es el uso. Bueno, el uso es desde la hora 0 del bebé. La doctora trabaja yendo a ver a los bebés cuando nacen. Se coloca la primer placa obturatriz y la tiene colocada permanentemente, ¿sí? La placa se lava cada vez que el bebé se alimenta y se cementa con los pegamentos normales de prótesis, ya sea Corega, Dentilac. Nosotros recomendamos Dentilac cuando son más bebitos. Estos se ponen 3 puntitos chiquitos de pegamento y se coloca en la boca. No se coloca mucho pegamento porque si el bebé lo traga, se puede intoxicar. Y además le ocupa lugar en la panza. Y la idea es que se alimente bien. Así que con 3 puntitos de Dentilac cuando son más chiquitos, que es menos pegajoso, y Corega cuando son más grandes, que necesitan un poquito más de soporte. Bárbaro. María Celeste nos pregunta si el tornillo lo compras habitualmente en algún comercio. El remodelador. Entiendo que sí. Ok. El remodelador, sí, en realidad se comercializa en la Asociación Piel, que es donde se inventó este remodelador. Ellos tienen un stock y bueno, se consigue ahí. Bien. Brenda nos pregunta si podés mostrar los límites de la placa y sobre todo el límite posterior. Sí, ahí voy yo lo fui marcando con el puntero, pero a ver si el límite es a fondo de surco, sí, a ver, lo marco con el puntero y me dicen, si no después les envío un dibujito o algo, si no se entiende con el puntero. Y hasta acá atrás, vamos, ahí donde termina la fisura, ¿sí? Se ve la fisura, acá tenemos fisura, ¿sí? Acá termina, ¿sí? Entonces nosotros vamos hasta aquí atrás, ¿sí? Se ve, acá tenemos fisura, y acá termina. Entonces terminamos ahí. A ver, voy a marcar la fisura para los que nunca la hayan visto, que ubiquen dónde está. Todo esto es fisura. Todo esto es fisura, ¿sí? Ahí. Esto y esto. ¿Sí? Ese huequito es todo fisura. Esto es una fisura bilateral, o sea, de los dos lados. Entonces, aquí atrás, la fisura va hasta acá, ¿sí? Y acá marcamos bien el fondo del surco, acá, ¿sí? Vamos hasta adelante, y acá, ¿sí? Fondo de surco, hasta ahí. A ver si se entendió ahora, si no me dicen y lo marco de vuelta. Y si no, para la próxima les tengo marcado un modelo con los límites.
Dale, seguimos. Marisa nos pregunta si esta placa la usa el bebé o es una cubeta para impresión. Ahí va, mira. Esta es la cubeta de impresión con la impresión de silicona y esta es la placa. ¿Sí? No sé si se nota la diferencia. Esta es la cubeta que tiene la manijita como una cubeta individual normal de prótesis, nada más que confeccionada sobre el modelo por una cuestión de tamaño, ¿sí? En el mercado no hay placas, cubetas tan pequeñas, entonces las confeccionamos, y esta es la placa obturatriz, propiamente dicha. Bien. Claudio nos pregunta cuál es la diferencia con la placa McNeil. No sabría decirte, no manejo esa placa. Bueno, lo dejamos para Sí, buscar. como duda. Duda. Sandra, si el tornillo remodelación te lo da el odontólogo o lo compras vos. En realidad, el remodelador nasal lo tiene que tener el odontólogo en su consultorio, viene de diferentes tamaños y lo coloca él. Puede existir algún caso en el cual el odontólogo te indique, lo que pasa es que tiene que posicionar él en boca el remodelador nasal y mandártelo en la posición correcta que él necesita. Y es solamente colocar una bolita de acrílico de autocurado, con lo cual en general se hace eso en el consultorio. No hace falta que lo hagamos nosotros los técnicos. Bien. Fátima nos pregunta, ¿cada cuánto aproximadamente se cambia la placa por una nueva? Esta placa, la primera que nosotros, por lo menos en la técnica que utiliza la doctora, se utiliza hasta la primera cirugía, que es la de paladar, y después se coloca otra placa después de la cirugía, pero eso lo evalúa el doctor, ¿sí? Quizás si el bebé creció mucho, si necesitamos hacer algún cambio en la placa, eso lo va a evaluar el doctor, pero en general se hace la primera placa eh, que lleva el remodelador, ¿sí? Y ya después de la cirugía, que la remodelación fue terminada, la segunda placa va sin remodelador nasal. Bárbaro. Gabriela nos pregunta si podés repetir el lugar donde se consiguen los remodeladores. Sí, es la asociación piel, Piel así como piel. como la piel de la piel. Como la piel de la piel, lo buscamos por web. Bien, y si Ajá. no, después yo te los paso todos. Sí, Claudia dice, ¿el remodelador cómo se coloca? ¿Se deja un lugar para colocarlo? en un principio dejábamos dos Aclara agujeros. que dice, se está refiriendo al tornillo, ¿no? Sí, el remodelador en un principio dejábamos como si fueran dos agujeritos en la placa para colocarlos. Pero como intentamos que la placa sea fina, nos dimos cuenta que generábamos una zona de fractura si dejábamos los dos agujeritos para insertar esas patitas que tiene el remodelador. Entonces, para no generar esa zona de fractura, que puede traer el inconveniente que a la madre en cualquier momento la placa se le rompa, se asuste, quizás es un paciente que vive lejos y no puede volver rápido para hacer la compostura, no tenemos un técnico cerca que nos haga la compostura en el momento, decidimos, aunque no es tan estético, colocar el remodelador con un poco de acrílico de autocurado en el momento cuando ya está posicionado. O sea, tenés la placa puesta en la boca del bebé, se posiciona
con una bolita de Zero Utility, donde queremos que vaya el remodelador. Cuando está fijo en el lugar que nosotros queremos, se saca esa placa. Esto lo hace todo el odontólogo, ¿eh? Se saca la placa y fuera de la boca se coloca una pequeña porción de acrílico de autocurado sobre la cera utility y las patitas del remodelador nasal y se deja curar normalmente. Se deja endurecer el acrílico normalmente. Cuando uno lo hace muchas veces, ya tiene la cancha para que el acrílico quede lisito y lindo, para que no sea poroso y no junte eh, eh, muchas bacterias en la boca. Y si no, se le pasa una gomita y se pule para que no moleste en la boca del bebé. Y listo. Bien. Sandra nos pregunta si en pacientes más avanzados u operados también se puede realizar la placa de igual manera. Cuando los pacientes están operados, ya lo que no vamos a usar es el remodelador, porque ya no vamos a conseguir una remodelación con un bebito grande. Entonces el remodelador no se utiliza, la placa sí, la placa se sigue utilizando hasta que el odontólogo considera, ¿sí? Después, lo que podemos hacer, según indicación del odontólogo, son plaquitas con tornillos, si son pacientes que vinieron colapsados. Colapsados significa cuando los paladares se nos cerraron, ¿sí? Quizás vienen de otro tratamiento, que no es este que fue, digamos, bien controlado, que no se fue controlando que crezca el paciente bien, con la placa puesta, que se haya alineado como corresponde, ¿sí? Entonces, a veces, en vez de encontrarnos con un paladarcito que está bien alineado, el odontólogo se encuentra con un paladar todo colapsado y que necesita que le pongamos un tornillito a la placa, se parte por la mitad como si fuera una placa Schwartz, y, y se utiliza esa plaquita para evitar que el paladar se siga colapsando y para poder abrirlo un poco. Pero eso ya sería bajo indicación del odontólogo. Perfecto. Hay algunas personas que están levantando la mano. No es Sí, necesario, no somos profesores, por lo menos no es mi caso. sí, Las preguntas las vamos respondiendo de lo que nos van preguntando por el chat, sí. o bien, fíjense que en la aplicación hay un lugar que dice preguntas y respuestas y las estamos contestando desde ahí. Lolo nos pregunta, ¿qué se cobra aproximadamente un trabajo de esta forma? Una placa obturatriz, y eso depende mucho del lugar donde trabajes. Ahora estamos medio perdidos con los precios, con la cuarentena y todo. Yo, la última placa que cobré en la asociación, que tenemos capaz precios especiales porque son pacientes a veces que tienen bajos recursos, fue de 700 pesos. Eh, por supuesto que se cobran mucho más, esto estoy hablando como técnica, ¿eh? El odontólogo después, no sé qué valor le pondrá a su tratamiento, pero como técnica yo la última placa la cobré 700 pesos. Sé, por supuesto, que habrán aumentado los valores según los materiales y que en otros lugares que no son de atención quizás, así como la asociación, que atendemos pacientes de escasos recursos, se puede cobrar diferente. Bien. Gabriela me pregunta, ¿qué espesor tiene la placa? Mira, la placa va a variar. Nosotros cuando hacemos una placa de ortopedia, por ejemplo, nos podemos guiar con respecto al alambre, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer
es hacer la placa más fina posible, ¿sí? Porque estamos trabajando con bebitos, pero sin que sea una placa que no resista, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en las zonas, por ejemplo, eso va a depender también, en la zona de la fisura, nosotros tenemos que dejar un espesor para que el odontólogo pueda ir desgastando para conseguir la remodelación, ¿sí? Con el acrílico, el odontólogo, ¿qué hace? Va consiguiendo empujar, digamos, hablando bien criollo, la zona que quiera remodelar. Entonces eso depende de cada modelo. Es un poco particular. Bien. Magdalena nos pregunta, ¿hasta qué nivel se rellena con yeso la fisura? A nivel del paladar, o sea, cuando vos te encontrás con el paladar normal del chico, vos tenés que dejar, a ver, voy a ir al modelo de la fisura, vos tenés que llegar, ¿sí?, a normalizar el paladar, ¿sí?, al mismo nivel, como si tuvieras un paladar sin fisura. Bien. Eh, Cindy, ¿cada cuánto se van cambiando las placas? Bueno, lo mismo. Eso va a depender un poco del odontólogo, pero en el tratamiento que hace la doctora Lanza, nosotros utilizamos en general, porque esto tiene todos, puede sufrir modificaciones los tratamientos según la necesidad del bebé, pero en general se coloca una placa hasta la primera cirugía y después, que es la que va con el remodelador, y después se coloca otra placa, después de la primera cirugía, sin remodelador. Obviamente estos nenes, cualquiera, va a necesitar tratamiento ortopédico. Estas son las placas obturatrices. En el futuro, estos chicos van a empezar de muy temprana edad, según sean colaboradores o no, a usar placas de ortopedia, ¿no? Estamos hablando de 2 placas obturatrices. Bien. Brenda nos pregunta si el tornillo lo coloca el técnico. Creo que ya lo había respondido. Sí, lo respondimos, te vuelvo a contestar por las dudas, lo coloca el odontólogo. Bien. Fátima, si el remodelador tiene medidas o es estándar. Tiene 3 medidas, es de 8, 10 y 12 milímetros, si no me equivoco. A ver, vamos para atrás. No, 6, 8 y 10 milímetros. Que lo que varía es el largo de este vástago, ¿no? De este componente direccional para poder llegar a la punta de la nariz. O sea, esto varía, este largo varía, y el tornillo también, cuanto más largo, más lejos llega. Perfecto. Gustavo nos pregunta, pero esta ya también la respondiste, ¿cada cuánto calculás cambiar la placa? Después nos saluda, pues ya justo la había respondido recién. Genial. Marisa dice, ¿a partir de qué tiempo de bebé empiezan a usar este sistema? A partir de que nace, la hora 0. Bien. Sandra pregunta si la placa se pule por dentro. La placa, bueno, si nosotros trabajamos el acrílico, que es el experto es Manuel, em, si el acrílico se trabaja bien, queda pulido, queda bien. Si vos ves cuando haces la placa que tenés alguna zona que pueda lastimar el paladar, sí, por supuesto, se alivia, se pule, porque no queremos que nada interfiera en la fisura, ni tampoco lastime el paladar del bebé, ¿no es cierto? Bueno, Sandra también nos pregunta si se podría hacer termoforma una vez que está realizado el modelo. Hay gente que hace placas con la termoformadora. Yo no las uso porque me parece que quedan muy finitas en lo que es fondo de surco y pueden lastimar. Tenemos que,
siempre tener en cuenta cuando hacemos esto que estamos trabajando con bebitos recién nacidos, ¿no? Bien. Brenda nos pregunta si podés mostrar los bloqueos para cerrar la fisura. A ver, no quiero hacer lío con las diapositivas, chicos. No, está bien. Tengo fotos, pero no quiero hacer, a ver. Si quieren después, si no, me dejan en Instagram y yo les paso fotos por ahí. ¿Podemos hacer así, Gustavo? Sí, Que claro, me de... ningún problema. Bueno, está el Instagram del laboratorio, que es Provecta Laboratorio Dental, y Si si no, a no, través nuestro. Si no, a través nuestro, sin problema. ahí está, bárbaro, y vos me pasás, y yo les paso las fotos porque tengo esta presentación abierta, tengo otras fotos, pero no le quiero arruinar la charla, porque no se me No. encanta. Acá, a No hay ver, problema. si puedo ser más clara con el tema a ver, si con las fotos estas, a ver, los bloqueos, vamos a ver, esta es la fisura, ¿sí? Y acá iría todo yeso, ¿sí? En esta zona iría todo yeso, ¿sí? Hasta aquí. Después, acá tenemos la otra parte de la fisura, que iría toda llena de yeso, hasta que nosotros consigamos la forma de un paladar lo más ideal posible. No sé si soy tan clara. O sea, los bloqueos serían acá, ¿sí? Todo donde hay agujerito, ¿sí? Hasta conseguir que este paladar sea de la forma que hubiera sido si no tuviera fisura. ¿Sí? Nos tiene que quedar un paladar ideal. Algo así. Igual les prometo pasar las fotos. Bien. Y Gabriela me pregunta si es más gruesa en la zona de las fisuras. Si es el doble o más o menos. No. Es la placa, como nosotros vamos a hacer que este paladar sea ideal, nos va a quedar todo del mismo espesor, ¿sí? En el caso que puede ser más gruesa, es, por ejemplo, si el odontólogo necesita, por ejemplo acá, empujar esta premaxila en esta zona, me va a decir, mira, déjame acá como si fuera un botón, o yo puedo desgastar este yeso en esta zona, si el odontólogo quiere empujar la premaxila hacia adelante, ¿sí? O hacia atrás, por ejemplo, si él quiere empujar la premaxila hacia atrás, me va a hacer desgastar esta zona del yeso para que cuando yo confeccione la placa, el acrílico venga más para atrás. Entonces, cuando él pone esa placa, queda ajustadita, ¿sí? Y puede ir agregando él en el consultorio acrílico como para ir empujando esta premaxila hacia atrás. Esa es el caso en el que puede ser que tengan diferencias de espesores. Si no, la placa es una placa normal, con el mismo espesor en todos lados. Perfecto. Bueno, hasta ahí hemos respondido todas las preguntas, tanto del chat como de las preguntas y respuestas. No sé si Bárbaro. querés agregar alguna cosita más. A ver. Bueno, no, lo que se puede agregar es que, bueno, estos otros tipos de tratamientos, ¿sí? Que los que yo les presenté acá es la técnica que utiliza la doctora Analia Lansam, que es la persona que a mí me formó, que es la que yo conozco y con la que trabajé siempre. Existen otro tipo de técnicas con las cuales tenemos algunas diferencias, sobre todo en el sentido, por ejemplo, podemos hacer un remodelador nasal que sea de acrílico completo, o sea, duro. Lo que nosotros consideramos es que ese remodelador lastima, ¿sí? Ulcera la piel, trae algunas complicaciones, no es dinámico, o sea, ya la técnica no sería dinámica,
porque no trabaja con la succión del bebé. O sea, en esta técnica lo que conseguimos es que cuando el bebé succiona, ¿sí? Ya sea la mamadera o el chupete, este remodelador, con este resorte que tiene, este componente dinámico, sube y baje, ¿sí? Haga este trabajo, tiqui, 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 remodelando esta zona de la nariz, ¿sí? Yo no sé, a ver, no sé, Gustavo, si puedo compartir alguna otra cosa, alguna Mirando que otra hay un par de foto. preguntitas más. Horacio nos pregunta Bueno. si se puede rellenar la fisura con cera previa a confeccionar la placa, ya que se hace con autocurable. Sí, se puede con cera, yo lo hago con cera, porque como trabajamos con el paciente ahí en el momento, se toma la impresión, hago un solo modelo, o sea, no hago reproducción del modelo para hacer más rápido, entonces yo la lleno con cera y confecciono la placa de acrílico sobre ese modelo rellenado con cera, no con yeso, pero sí sé que otros, y alguna vez también hemos rellenado con cera, con yeso, para que quede más firme. Bien, Ariel, estas son felicitaciones para vos, muy buena la charla. Manuel también dice muy bueno Andy. Si hay Muchas alguna gracias. bibliografía que recomiendes. ¿Cómo? ¿Qué? Si hay alguna bibliografía que recomiendes. Pues, sí, bueno, nosotros tenemos un libro en la asociación que sacó el doctor Benum, pero que es más para odontólogos que para técnicos. Para técnicos tenemos poca bibliografía, pero bueno, es una buena idea como para confeccionar algún manual que podamos tener los técnicos para confeccionar este tipo de placas. Quizás este tipo de placas es sencillo de confeccionar y solo de placas obturatrices no haya bibliografía, eh, pero sí yo si quieren después les voy a pasar algunos links de placas eh, de ortopedia para chicos con fisura. El tema es que cada uno tiene su técnica, ¿no? Y la técnica que yo presento, en este caso, es de la asociación y de la doctora con la cual yo trabajo. Entonces, son aparatos que utiliza ella personalmente, que fue adaptando según la necesidad que ella veía en su consultorio. Entonces no hay una bibliografía como para consultar. Sí, si quieren, después yo puedo dejarlos, le dejo a Gustavo, bueno, él conoce a la doctora, y le puedo dejar el contacto de ella, y bueno, si no, toman los cursos con ella también. Bien, esta no me acuerdo si le habíamos respondido. El remodelador, pregunta Sandra, ¿cuándo se usa? ¿Cuánto se usa? ¿Cuánto se usa? Se usa hasta la primer cirugía, hasta conseguir la remodelación de la nariz, ¿sí? Hasta que todo esto está remodelado y ya el bebito se va a operar, lo van a cerrar, ¿sí? Antes, el día anterior a la cirugía, se saca el remodelador, como está colocado con un poquito de acrílico nada más, con una pincita lo sacamos, pulimos ahí y se hace la primera cirugía del bebé, y ya la próxima placa va sin remodelador. Bien, Trini también te manda felicitaciones, muy buena charla. Muchas gracias. Cristian dice, felicitaciones Andy, hermosa charla, primera vez que veo este tema tan de cerca, muchas gracias. Ay, Acá viene muchas la gracias parte a ustedes. y nos ponemos a llorar. Me voy a poner a llorar, chicos. Está muy bueno, está muy bueno. Aparte no es un tema nada simple, eso está bueno. Gabriela pregunta, me gustaría hacerlas, cómo empezar a contactarme con gente que las haga, que se contacten con ustedes, con la Fundación Piel. Claro, sí, se puede contactar con nosotros. Perfecto. Bueno, hasta ahí estamos. Muy bien.
No Si sé querés si agregar alguien, alguna cosita más. no sé si alguien quiere. Uy, me parece que me fui de algún lado yo. Creo que sí, pero bueno, no importa, por lo menos ya cerraste todo. Ahí estoy. No, Claudia, Claudia dice, gracias, nunca había visto un caso de estos. Gabriela vuelve a agradecer. Nora, también muchas gracias. bien, No, acá. muy importante. Ahí está cerrando alguna cosita más. Sí, ahí a ver, quería ver si les podía compartir alguna otra foto como para que vean. A ver. No soy muy experta en esto, chicos, tengan paciencia, pero quería compartirles alguna cosa más como para que vean. Mm, No sé si están viendo ahora, vos decime, Gustavo. Sí, estamos viendo. A ver. Mm, No sé cómo entrar de vuelta. Bueno, creo que lo que están viendo es una foto de un bebé con un chupete, ¿no? Para, Sí, porque sí, yo es correcto, un bebé con un chupete. Bien. Quiero volver yo. Ahí está, ahí estoy, ahí estoy. Bueno, ahí lo que se muestra es cómo trabaja el remodelador, ¿no? Ese remodelador va a funcionar cuando el bebé empiece a succionar, ¿sí? A ver si puedo. Estoy haciendo lío, chicos. A ver si Mariano me puede volver a la pantalla. A ver. Perdón, pero quise mostrarles la foto del bebé con el chupete y me fui yo de la pantalla. Ahora. Andrea. Ahí estoy. Sí, sí, fíjate ahora. Ahora comparto la foto, ¿o no? Dale. Sí, si podés. Ahí mientras estuviste buscando, Ariel nos preguntó Ajá. si solo se lo quita para comer o cuando duerme también. No, no, no. No se lo quita para comer, ¿eh? No se lo quita para comer. Lo usa permanentemente. Ahí.